su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. La casa se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. Buenas noches, amados. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de La Roca. Es nuestro miércoles de edificación familiar. Estamos reunidos en el nombre de Jesús y pidiendo la asistencia del Espíritu Santo para recibir todo lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros, para nuestros hogares, para nuestras casas, para nuestras familias, todos los que queremos recibir la llenura del Espíritu Santo, nos hemos convocado. Y dice tu palabra que tú nos has capacitado para que nosotros podamos estar de pie delante de tu presencia. Y no solo eso, en este día se han renovado las misericordias para cada uno de nosotros. Así que te damos gracias por la posibilidad que nos das de poder estar en tu presencia. Vamos a orar al Señor y vamos a compartir su palabra como cada miércoles, que bendice nuestra vida y la de nuestros hogares. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Señor, gracias por la posibilidad que nos das de acercarnos a este altar encendido, un altar familiar, un altar que tú has preparado para cada uno de nosotros. Señor, no solo de forma personal, no solo de forma congregacional, como familias tenemos el privilegio de acercarnos a tu presencia. Te rogamos en el nombre de Jesús que hables directamente a nuestros corazones, que inundes con tu presencia y tu espíritu nuestro hogar, que nos convenzas, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, que puedas enderezar nuestras sendas. Señor, en el nombre de Jesús, mientras prediquemos tu palabra, ven con liberaciones, Señor, con sanidades y estableciendo tu salvación, que viene por medio del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Nuestro Señor, te rogamos, mi Dios, que tú te muevas con poder y con gran gloria en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a comenzar la administración de esta noche. Y el título del mensaje es Casas que lavan los pies. Y yo digo amén. Y vamos a leer las Escrituras a modo de introducción en el libro de San Juan, en el capítulo 13. Y vamos a leer del verso 3 en adelante. Tengo la versión Reina Valera 1960 y dice de esta manera: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino
a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y prestemos atención a esto. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Y esto es palabra del Señor. Y yo digo amén, y hay toda la casa que podamos estar asintiendo y recibiendo la administración de la palabra de Dios. Y en estos días hemos recibido la bendición de entender lo que significa los unos con los otros y qué cosas debemos hacer los unos con los otros y qué cosas no debemos hacer los unos con los otros. Y entre esas cosas hemos entendido que algunas nos corren de las sendas del Señor y otras permiten que podamos ser edificados como un tabernáculo para el Señor, una casa, una morada donde Él anhele habitar. Y dijimos que no debe haber entre nosotros, por ejemplo, murmuraciones, contiendas, envidias. Y por el contrario, el Señor nos insta a que podamos preferirnos los unos por los otros, amarnos los unos con los otros, que podamos orar los unos por los otros. Y dice Tesalonicenses, porque ese es el texto que encierra esa edificación, que cada vez que nosotros hacemos las cosas que agradan al Señor y que ya no solo requieren tener un cuidado de nosotros mismos, sino también de la bendición que trae bendecir a otros, entonces nos estamos edificando. Y eso es extraordinario porque estamos bregando por ser edificados por el Señor, por levantar una casa espiritual y porque nuestra casa, nuestro hogar, nuestras familias sean una casa espiritual. Y eso es extraordinario. Y ahora viene el Señor mostrando la importancia de que nos lavemos los pies los unos con los otros. Y saben que esa costumbre viene de la antigüedad. Dice que cada vez que alguien llegaba a una casa, se lo recibía y había que lavarle los pies porque el camino había sido tedioso, porque se habían ensuciado, porque causaba incomodidad, porque había olores en esos pies que habían transitado muchos caminos. Entonces una forma de hospitalidad y de poder brindar ayuda a los que venían del camino y a los que visitaban una casa era brindarles un lugar donde ellos puedan lavarse los pies. Es más, cuando la Biblia menciona ahí esa costumbre, habla de que los esclavos lavaban los pies de los visitantes. Miren qué connotación tan impresionante, que el Señor entonces sea el que lava los pies. Pero algo quería trasladar, algo quiere hacernos entender en este tiempo, la importancia de que nosotros nos lavemos los pies los unos a los otros, porque entonces estaremos cumpliendo la ley del Señor. Vamos a desarrollar un poco entonces. Miren, como primera instancia tenemos que entender que el lavamiento de pies es una ministración al alma. Dijimos entonces que eso se hacía cuando se recibía a alguien, cuando se le daba la bienvenida a una casa. Y ahora el Señor, que está en una casa, Él no tenía una casa en particular en donde Él vivía,
sino que Él iba visitando casas. En su ministerio, Él iba ocupando lugares y le daba justamente esa preeminencia a las casas. Estaban en una mesa, Él dejó ese lugar, estaban participando de esa mesa que Él instituyó, pero quería enseñarnos algo y que quede plasmado como un principio. Y hoy, como familias, vamos a entender la importancia de la ministración en la casa. Amén. Qué bueno que podamos recibir eso, la importancia de la ministración en la casa, el lavamiento de los pies, que lo instituyó el Señor y que dice que se los enseñó a los discípulos para que luego ellos puedan hacerlo. Lo que Él está haciendo en ese tiempo, Él quiere trasladarlo a los tiempos postreros, para que cada uno de nosotros nos lavemos los pies y de haciendo mención a lo que se nos viene ministrando también, los unos a los otros. Es importante que podamos ministrarnos los unos a los otros. Pero estamos en nuestro altar familiar. Y lo que necesitamos entonces en nuestra casa es ministrar al Señor, ministrarnos los unos a los otros, ministrarnos como matrimonios, ministrarnos como padres, entre padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos. Y es importante ministrar al Señor para que sea el centro de lo que nosotros estamos aprendiendo. Y que nuestros caminos, fíjense que lo que se lavaba eran los pies, y los pies es figura del andar, del caminar, de las sendas del creyente, que continuamente necesitan ser lavadas, que continuamente necesitan ser enderezadas, las sendas, los caminos. Eso es lo que el Señor quiso instituir y que hoy nosotros como familia lo tenemos que entender de esa forma, como una administración, como algo que necesitamos y que no puede faltar. Miren, Él estaba en una casa y Él haciendo ese lavamiento, y tengamos en cuenta lo que la tradición de las Escrituras menciona, que justamente era una costumbre que llevaba adelante el pueblo judío y también otras culturas en la antigüedad, donde un esclavo lavaba los pies. Por eso la respuesta de Pedro, para él era inconcebible que el Señor les lave los pies, que se humille de tal manera. Por eso decimos que es una ministración al alma, porque tiene que haber humillación. Venimos hablando de que hay una iglesia que necesita subir, y esa administración que da el Señor desde tiempos primeros. Él dice, el que se humilla va a ser exaltado. El que se humilla, el Señor lo mira con agrado. Mas el altivo, el Señor lo mira de lejos. En nuestras familias, miren cómo se ministra humillación. El Señor se humilló porque quería establecer algo. Que nosotros podamos entender que necesitamos humillarnos. Que muchas veces, como matrimonios, necesitamos humillarnos. Y me gustaría ver algún amén por ahí. Que como hijos, que como hermanos, necesitamos humillarnos. Porque en muchas ocasiones lo que prevalece más es la altivez, el orgullo, el carácter por sobre la administración del Señor. Entonces, bendito sea Jesús, Él nos está trasladando ese nivel de humillación. Y lo que muestra primeramente es su señorío. En esa humillación, Él lo que está mostrando es su señorío, porque esa es una de las cosas que se establecen en ese lavamiento de pies. Miren, leíamos el verso 13 de nuestro pasaje ahí en San Juan,
y dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pero el versículo siguiente, Juan capítulo 13, en el verso 14, y acá es donde muestra el señorío del Señor. Pues si yo, el Señor y Maestro, cambia el orden, ya no era alguien simplemente que enseñaba, ya en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, ya no solamente debemos entender que Dios, por medio de Jesucristo, es alguien que nos enseña, sino que Él es Señor, que Él tiene un señorío sobre nuestras vidas. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y yo digo amén. Miren qué importante. Número 1 podríamos poner entonces, ahí para que nos quede plasmada la enseñanza. El lavamiento de pies, que es una administración al alma, nos muestra el señorío del Señor en nuestra casa. El que manda es el Señor. Le pertenecemos a Él. Porque si Él se humilló como un esclavo, lo que Él está diciendo, luego lo que Él está esperando de nosotros es que también nos volvamos esclavos del Señor. Esclavos por amor. Aquellos que están dispuestos a humillarse, a morir para que haya vida. Entonces hay un movimiento fuerte del Espíritu Santo cuando nosotros somos capaces de manejarnos de esa forma. Y es en casa, el lugar donde nosotros podemos desarrollar absolutamente todas las cosas. Pero el Señor tiene que ser el centro, y valga la redundancia, debe ser el Señor. De hecho, Él es el Señor. Amén. Número 2, que nos muestra ahí ese lavamiento de pies en esa casa, que hay una habilitación en nuestras vidas para el servicio. Primera de Samuel, capítulo 25, vamos a leer el verso 40 y el verso 41 también. Y dice, y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel, y le hablaron diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte para sí por mujer. Y ella se levantó y postrándose rostro en tierra dijo, he aquí, vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y bueno, el contexto bíblico lo explica ahí claramente en estos pasajes, pero nos da a entender de que David envió a buscar a esta mujer para justamente tomarla para sí, pero ella se consideró una sierva, y una sierva está dispuesta a lavar los pies de los siervos del Señor. Y entendemos que David también es figura de Cristo. Y Cristo tiene sus siervos, de los cuales nosotros también nos constituimos servidores. Entonces en nuestra casa debemos ministrar, porque entendemos que es una ministración. El lavamiento de pies es una ministración que no debe faltar. Es importantísimo que cada uno de nosotros ahí en nuestros hogares ministremos la importancia de servir al Señor en amor por lo que Él es. Que podamos estar aprestos, que podamos estar atentos, que podamos tener un corazón acepto a lo que la Biblia menciona como algo tan sublime como es servir al Señor. Y eso tiene que trasladarse, y eso continuamente lo tenemos que charlar, lo tenemos que hablar, no debe faltar. En nosotros primeramente, como padres, como matrimonios, luego a nuestros hijos, entre hermanos, alentarnos con un buen espíritu
a poder servir al Señor con todo lo que Él nos ha concedido. Eso es importante, trasladar el amor por el servicio a Dios, que como siempre explicamos, no está relegado simplemente, es algo muy honroso, claro, pero no está simplemente relegado al templo. Cada uno de nosotros servimos al Señor con nuestra vida, representando al Señor como embajadores. Y en nuestra casa, en nuestro hogar, es el primer aposento donde nosotros tenemos esa gran honra de poder servir, de ser siervos en casa. Eso es extraordinario, de poder posicionarnos en el lugar correcto para poder ser lo que Dios espera que seamos y lo que Él demanda de nosotros. Pero para eso debe haber una administración, debe haber un lavamiento de pies continuo, porque el caminar constante hace que nuestros pies se ensucien, que nuestros caminos no siempre sean los correctos. Miren que esa figura que nosotros necesitamos trasladarla a lo espiritual, los pies se llenan de tierra, los caminos muchas veces se llenan de cosas de esta tierra, de las cuales necesitamos ser lavados y limpiados continuamente en el nombre del Señor, para que todo lo terrenal salga de nuestros pies y nosotros podamos ser de los pies que anuncian la paz, que anuncian al Señor. Hermosos son los pies de los que anuncian que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador. Aleluya. Entonces dijimos, en esa administración que no debe faltar en nuestra casa, hay señorío de Cristo, hay amor por el servicio al Señor, pero el lavamiento de pies también muestra adoración. Muestra adoración. Lucas capítulo 7, versos 44 al 46, dice de esta manera: y vuelto a la mujer, dijo a Simón, este es el acontecimiento donde Jesús visita la casa de Simón. ¿Ves esta mujer? Le dice a este religioso. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Miren qué importante que era. No había administración. No tenían como importante poder hablar del Señor en una casa. Llegué a tu casa. Eran hombres conocedores de estas costumbres. Es más, eran hombres religiosos. Y de ahí también tenemos que aprender que la religión no ministra. La religión simplemente trata de aparentar. Y nosotros tenemos que ser de los que necesitan continuamente ser ministrados y ministrar al Señor. Porque de esa fuente nosotros dependemos y depende nuestra vida espiritual. Llamativamente, este hombre la señalaba a esta mujer por lo que estaba haciendo. Después lea los pasajes anteriores. La religión no solo que no hace lo que tiene que hacer, sino que señala como incorrecto algo que para el Señor, algo que para Jesús es importante. Y nuestra casa lo tiene que saber lo que es importante. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, le dice Jesús, y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume
mis pies. El lavamiento de pies muestra adoración al Señor. Viene a ser antidesprecio. Nos ayuda, el lavamiento de pies, esa administración nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender lo importante que es la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestras casas. Por eso tienen que ser casas que lavan los pies. Porque desde ese lugar nosotros podemos obtener las resoluciones para todos los conflictos que vez tras vez pueden venir sobre nuestras casas. Pero muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene. Y la sacamos de entre las prioridades que tiene que tener nuestro hogar. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Algo que era importante. Miren qué importante que el Señor, tomando esa figura de que cuando se recibe a un invitado había que lavarle los pies, porque estaban siendo invitados a una casa. El Señor nos está, por medio del lavamiento de los pies, nos está haciendo una invitación a sus moradas. Estos hombres y hoy nosotros, por medio del lavamiento, por medio de la administración, estamos siendo invitados a una casa espiritual, no construida con manos, sino construida por Dios. Ah, qué hermoso eso. Esa es la apertura que hace el Señor por medio del lavamiento de los pies. Miremos esta referencia antes de culminar. Génesis capítulo 18, versos 1 al 4. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Se le aparece el Señor a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, Abraham le hablaba al Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Porque él entendía que era una visitación celestial. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Miren qué extraordinario eso. Hay una apertura a lo celestial. Cuando nosotros nos dejamos lavar los pies y cuando aperturamos el lavamiento de pies los unos a los otros, y mayormente en casa, porque hoy estamos haciendo Zoom, enfocándonos en nuestro hogar, en nuestra familia. Nosotros estamos aperturando un campo para recibir lo celestial, una visitación celestial, así como le ocurrió a Abraham. Pero él no tuvo en poco esa visitación, sino que aperturó lavamiento de pies. Aleluya. No tuvo en poco. Comenzábamos diciendo que si no nos dejamos lavar los pies, si no lavamos los pies, porque esa fue la orden del Señor luego, que nosotros nos lavemos los pies los unos a los otros. Y que entendamos que haya humildad para poder ministrar al Señor en nuestra casa. Al Señor, no nuestros razonamientos, no nuestras formas, no nuestros caprichos, no nuestros orgullos, no nuestros pensamientos, ministrar al Señor. Que podamos ministrar a nuestros hijos conforme al Señor. Que nuestros hijos aprendan a moverse conforme al Señor. Que podamos tratarnos como cónyuges,
conforme el Señor, ministrándonos al Señor. Porque si no es de esa forma, nosotros no tenemos parte con Él, dice. Esa fue la respuesta de Jesús. Si no te dejas lavar los pies, no tenés parte conmigo. Que el Señor nos dé entendimiento de la importancia de tener parte con Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Concluimos. El mismo pasaje que hemos comenzado a leer ahí en Juan, en el capítulo 13, termina en los pasajes, en los versículos del 15 al 17, diciendo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis en todo lo que hagas. Padre, te damos gracias en este tiempo especial, en este tiempo extraordinario, un tiempo sobrenatural, un tiempo donde podemos estar en tu presencia recibiendo la ministración, el maná que desciende del cielo, a Jesucristo, Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. En ese nombre te rogamos que todo lo que nos has trasladado en esta noche quede guardado para siempre en nuestros corazones. Y no solo eso, Señor, no que solamente oímos, sino que somos hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que no tengamos en poco la ministración de tu palabra. Cuanto más en estos tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos de engaño, tiempos donde tú mismo, cuando describiste las señales del fin, nos pediste que estemos atentos para que nadie nos engañe. Y este es un tiempo donde necesitamos abrazarnos de Cristo, abrazarnos de tu presencia, abrazarnos de tu palabra y ser llenos del Espíritu Santo. Te ruego en el nombre de Jesús, un tiempo nuevo para cada uno de nosotros, un tiempo nuevo para nuestras casas, para nuestros hogares, para nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y recordemos, mis amados, casas que lavan los pies. Dios los bendiga. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí.
milagro en mí. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.